gracias porque la mejor petición que nosotros podemos tener en este momento delante de ti es que tu presencia llene cada uno de nuestros hogares, que tu gloria descienda y se manifieste con poder en cada uno de nosotros. Por eso queremos decirte hoy: algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Digámosle una vez más que algo está cayendo aquí. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Desciende, Espíritu de Dios. Está cayendo. Su gloria sobre mí. Sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Está cayendo. Está cayendo. Su gloria sobre mí. Sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Vamos a unir una vez más nuestras voces y cada uno ahí, desde tu casa, le vas a decir al Señor nuevamente: algo está cayendo aquí. Descienda fuerte sobre cada uno de nosotros. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Está cayendo. Su gloria sobre mí. Y hoy has venido
está aquí. Tu gloria, Señor, es lo que hoy pedimos que se quede con nosotros, porque preferimos, Señor, un día en tu presencia que 1000 lejos de ti. Te amamos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Buenas noches, bienvenidos al Foro Linaje. Esta noche trataremos un mensaje muy interesante, la oración y los milagros de sanidad. Nos acompañarán nuestras invitadas, Amparo Vázquez y Dora Estela García. Bienvenidos. Buenas noches, el Señor los bendiga. Tenemos acá a nuestras panelistas Amparo Vázquez y Dora Estela García, mis hermanas, a quienes presento en esta ocasión para este foro. Le damos gracias al Señor en este momento en primer lugar para que todo lo que hablemos y digamos y conversemos sea con toda la paz y con toda la dirección de su Santo Espíritu. Amén. Amén. Entonces vamos a orar en este momento y le damos gracias al Señor. Padre, tú eres bueno, Señor. Tú eres nuestro Dios, el que dirige nuestros pasos y nuestras vidas. Y todo lo que hagamos está delante de ti. Nosotros queremos siempre tu bendición para todo, Señor. También para este foro, Señor, este momento, este rato que vamos a tener frente a cámara, Señor, y lo dedicamos a ti, a tu servicio, y queremos contar con el auxilio de tu Espíritu, tu Santo Espíritu sobre nosotros, para que recibamos la luz y todas las palabras que hablemos, todo lo que digamos, sea agradable a ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bien, amado, muchas gracias. Gracias por venir, Amparo. Gracias por venir, Dorita. Gracias a nuestros auxiliares de cabecera, muy importantes para poder llevar a cabo este programa. El tema que tenemos es sanidad física o salud y la oración. ¿Estamos de acuerdo en eso, mis amadas hermanas? Sí, ese es el tema, ¿no? ¿Sí? No lo he cambiado para nada, ¿no? Ese es el tema. Señor. Bien, yo quiero decir, antes de hacer algunas preguntas, quiero decir algo sobre lo que vamos a hablar. El tema sanidad o salud, o entre comillas, los milagros de sanidad. Bien, hablemos del Señor Jesucristo, nuestro amado Salvador. Jesús estuvo 3 años en su ministerio público, recorriendo las regiones de Judea y Galilea, predicando, evangelizando, enseñando la buena nueva, ayudando a los pobres, ayudando a los que tenían hambre, dándoles de comer, multiplicando los panes y los peces. Hizo cantidad de milagros de todo tipo, ¿no? La conversión de agua en vino, por ejemplo. Y los demás que muchos ya conocemos, y de algunos de esos vamos a hablar en este rato. Lo más importante que nosotros tenemos que tener en cuenta es que los milagros son hechos sobrenaturales que suceden con intervención divina. O sea, Dios es el autor. Su poder está en cada milagro. Nosotros podemos orar, pero es Dios el que pone el efecto para que sea
el milagro. Entonces, dándole a Dios lo que a Él le corresponde, el lugar, la prioridad y la gloria, iniciamos en este momento la conversación. La primera pregunta que tengo yo para hacer a nuestras invitadas es: ¿qué piensan ustedes, hermanas, de la sanidad o milagros en este tiempo? A ver, Amparito, empecemos con Amparo. Gracias, pastor, muy amable. Bueno, los milagros en la actualidad tienen dos visiones, ¿no? La primera es, no es un milagro, es algo que inventa el hombre, o por el contrario lo sobrevalora. Tenía algo muy particular cuando era pequeña y veía las películas de nuestro Señor. Veía cómo Dios se manifestaba a los patriarcas de una forma y lo escuchaban y eran obedientes. Yo decía, bueno, ¿y ahora por qué el Señor no es tan visto? Lo decía de pequeña. Bueno, el Señor me dio la oportunidad de conocerlo y oírlo y verlo como lo veo ahora, de conocer personas que han manifestado el poder de Dios en sus vidas. Y los milagros sí existen. Hoy en día lo que falta es una fe real, darle el valor que tiene Dios, el lugar que tiene Dios en esos milagros. Existen milagros de sanidad, existen milagros de vida, existen milagros cada mañana que yo puedo despertarme. Ese es un gran milagro. Eso es únicamente porque el Señor nos ve con misericordia. Pero el hombre, como se pone ahora en primer lugar y le quita el lugar a Dios, entonces no reconoce los milagros, sino que es algo que Él hace. Es algo que yo puedo levantarme, yo puedo ir a trabajar, yo tengo mi salud, yo me cuido, y solo es yo. Pero no le da el valor que tiene a un milagro que es creado y dado por solo la misericordia y el amor que Dios nos tiene a nosotros. Los milagros o se utilizan para crear publicidad, o los milagros simplemente no existen porque yo, como dueña de mi vida, soy la que artífice de todo lo que sucede en mi vida. Entonces no existe el milagro. Personalmente sé que existen los milagros, sé que el Señor tiene el poder de hacer en nuestra vida su santa voluntad, porque Él es así. Nosotros tenemos que tener una cordura ante las cosas. Tenemos un Dios de lo imposible, un Dios que no solo está en lo natural, sino en lo sobrenatural. Es un Dios poderoso. Muy bien, muy bien. Le damos gracias al Señor, porque realmente comenta nuestra invitada que ella cree y sabe que existen, que se dan los milagros, a pesar de todas las interpretaciones que el mundo da sobre estos hechos sobrenaturales. A ver qué quiere añadir nuestra otra invitada, Dorita. Bueno, para mí, pues primeramente, buenas tardes a todos mis hermanos. Es un gozo saludarlos y desearles que allí en casa esté la presencia de Dios siempre, siempre acompañándolos. Muchas gracias, pastor, por la invitación. Es un privilegio que el Señor nos regala en esta tarde. Pues para mí la sanidad significa ser curado de una dolencia o enfermedad. Y Dios nos lo confirma porque Él nos la prometió. Él dice en Jeremías 33:6, he aquí que yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. O sea que el Señor nos prometió en su palabra que íbamos a ser sanos y aparte de eso nos da la medicina y que somos sanos. También en el Salmo 107, 19, 20 nos dice, en su angustia clamaron al Señor y Él los salvó de su aflicción. La enfermedad es una aflicción. Entonces, el Señor ahí nos sana. Envió su palabra, lo sanó y así lo rescató del sepulcro. O sea, nos sanó y nos salvó de la muerte. Por eso creemos y confesamos que así es. Dios tiene el poder para sanar aún las enfermedades más graves y mortales.
La sanidad es una prueba maravillosa del gran amor que el Señor nos tiene. Pero ¿qué pasa? Nosotros debemos tener fe, esperanza para que venga la sanidad. Y en cuanto a los milagros de sanidad en este tiempo, existen y existirán. Siempre han existido. Pero eso está muy ligado, muy pegadito a la fe de cada quien. Cada uno de acuerdo con su fe. Partiendo también que se debe creer para poder ver los milagros, porque si no se cree, no se ve los milagros. También yo creo que debemos recordar una palabra que el Señor nos dice en Hebreos 13:8, que el Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no cambia, Él siempre es el mismo. Ese es mi concepto, es lo que yo creo en cuanto a la sanidad. Muy bien, muchas gracias, hermanas, porque han aportado cosas bien interesantes que confirman esta verdad, que en este momento sí se dan, existen los milagros en este momento. ¿Por qué? Porque Dios lo prometió a su pueblo, a sus hijos lo prometió, para curarle la aflicción, para curarles la angustia, para un montón de cosas, por la clase de milagros que hay, ¿no? Además de eso, pues Dios está operando en la iglesia. En este momento la iglesia está en pleno curso, en carrera al cielo. Entonces, en este trabajo, digamos, en el trabajo ministerial que realiza la iglesia, que es la continuación del trabajo de Jesús en la tierra, la iglesia tiene que trabajar, tiene que orar y saber que cuando ora pueden venir milagros, pueden darse milagros, porque el Señor dijo, antes de irse, le dio todo el poder a sus apóstoles, diciéndoles, todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y lo que desatares en la tierra será desatado también en los cielos. Y este poder se lo dio a su iglesia. Él, como piedra viva, como fundamento principal de la iglesia, dio este don, este poder a sus ministros, a sus apóstoles, a sus sacerdotes. Se lo dio de esa manera y les dijo, id y haced lo mismo que yo hago. Les decía, ustedes harán lo mismo que yo, ¿sí? O más. También él dijo más. Qué lindo es el Señor. Cómo él mostraba que él absolutamente no tenía ninguna competencia, ninguna con sus apóstoles, con sus discípulos, sino que lo dotaba de todo poder. Muy bien. Estamos entonces en eso, cierto que sí hay en este momento y puede haber milagros en la iglesia, funcionando en nuestros ministerios. Muy bien. La segunda pregunta que tengo aquí para hacer, para explicar este tema tan interesante sobre la sanidad, es esta. ¿Conoce, ha visto o ha sido testigo de algún milagro en estos días? ¿Algún caso personal? Viendo ahorita, le toca a usted. Amén, pastor. Pues personalmente, nosotros hemos visto el poder sanador de mi Señor a través de nuestra nieta, de María José. Hace ya en el 2017, hoy exactamente, cumplimos la fecha de 3 años, en que ella comió algo, no se sabe si en el agua o algo, una bacteria la tomó y se vio afectada terriblemente porque las plaquetas, los glóbulos rojos y las proteínas, o sea, se disparó terriblemente. La tuvieron que llevar a cuidados intensivos, estuvo 1 mes en cuidados intensivos, todos, incluyéndolos a ustedes, nuestra iglesia, oramos con mis hijos, nosotros, oramos y de verdad que el Señor se manifestó poderosamente porque
a pesar de la gravedad de ellos, porque ya la querían hacer diálisis, le querían hacer diálisis, y todos apoderados que no, que el Señor era nuestro sanador, confesamos y declaramos que creíamos en el poder de Él, y sí, el Señor, porque los médicos le decían que más o menos se demoraba 3 meses el proceso, y que pronto tenían que hacerle diálisis. Pero fue tan milagroso porque en un mes la niña ya la habían sacado de la UCI. O sea, fue una cosa maravillosa. Pero más o menos a los pasados unos días, volvió a adquirir una infección en los riñones. Pero esto ya fue menos grave. O sea, fue una cosa más manejable y ya en un tiempo ya le dieron salida con su tratamiento, con sus cuidados. Así pasa, más o menos, salió en julio, mediados, porque fue un mes, y luego en agosto, septiembre, la niña estaba jugando con un vaso de Dora la Exploradora, y en el vaso estaba en un cajón y él lo cogió y la picó un alacrán. En ese momento, pues mi hija Carito actuó rápidamente, la llevaron nuevamente a la clínica, y pues la niña ya empezó a presentar todos los efectos del veneno, a vomitar, a perder respiración, y estaban todos, y sacaron a los pacientes, salgan, porque estaba a punto de infarto. La entraron a la UCI, bueno, le entraron a todo el proceso que tenían que hacerle, pero en este momento apareció un médico que mi Dios puso, que no había quien trajera el antídoto, porque en ese momento no lo había ahí, y llegó, él mismo se fue a llevarlo, el mismo médico, a llevarlo a la otra clínica para que le aplicaran el antídoto a la niña. Le aplicaron el antídoto y la niña empezó a reaccionar. Carito me comenta, porque nosotros no lo vimos, lo creemos por fe, porque creemos en el poder de mi Señor. Y nos comenta Carito que es la cosa más impresionante, porque cuando después de que le colocaron el antídoto, ellos regresaron otra vez a verla y ella estaba brincando en la cama, sana totalmente. Y pues la oración tiene poder, la fe, y mi Señor es bueno, grande y poderoso, y le doy toda la gloria y la gratitud porque nos dejó esa hermosa muñeca para compartir con nosotros nuestra edad ya mayor. Bien, damos gracias al Señor por ese testimonio. Sí. Es real, el Señor es real y vivo. Amén. Y Él vive y reina en la iglesia, en nuestros corazones, y en todo el que se acerque a Él y le pida. Muy bien, ¿qué dices tú, hermanita? Bueno, pastor, yo he vivido un milagro de la sanidad ya en 3 ocasiones de la mano de mi Señor Dios, el Señor de mi casa, el Señor de mi vida. Yo buscaba a mi Señor, pero no lo veía como lo veo ahora, ni lo escucho no lo escuchaba como lo escucho ahora. El Señor volteó su mirada, inclinó su oído, me escuchó, Él me amó primero. Tuve episodios de cáncer, un episodio de cáncer muy agresivo a ovario. Los médicos, el diagnóstico que me daban era ya de no hacer mucho. Se hacían cirugía, la posibilidad de una metástasis era alta. Y pues en ese momento para muchos debió haber sido, los que me veían y los que me conocían, pues de tristeza, de amargura, y para mí iniciando fue así. Pero el Señor, que es bueno en cada momento, me presentó una persona cristiana. Conocí a mi Señor y empecé a entregarme a Él, y empecé a entregar todo lo que es mi vida, todo lo que Él me pedía, yo se lo entregaba por amor a Él. Entonces, pues la sanidad física, sí quería estar sana físicamente de ese cáncer tan agresivo a ovario, pero el milagro que existió realmente fue como el Señor entró a mi vida y empezó a dar un orden diferente. Empecé a ver las cosas de la forma que Dios quiere que uno vea la vida. Empecé a ver mi trabajo, mis hijas, el mismo cuidado hacia mí. Él empezó a darle un orden, pero súper increíble y de milagro a mi vida. Y la sanidad física vino por añadidura, algo muy increíble.
alguna vez alguien me dijo, bueno, y si usted no se salva, ¿qué vamos a hacer? Yo decía, no, el Señor es lleno de misericordia, de amor. La enfermedad no viene por castigo, no viene porque, ay, él es malo. No, por el contrario, esa enfermedad para mí fueron hilos de amor para llegar a los pies de mi Señor. Lo mejor que me pudo haber sucedido. Y el Señor, en su infinita misericordia y amor hacia nosotros, hacia mis hijas, hacia las personas que me conocían, pues me sanó del cáncer. He tenido 2 episodios donde ha querido volver a estar el cáncer. El Señor viene con su mano sanadora y con ese amor increíble de Padre y viene y lo quita. Y ya 2 veces el diagnóstico, los médicos y cirujanos han quedado sorprendidos con exámenes en mano y te dicen, pero ¿qué? Si es que el diagnóstico era uno y la vamos a ver a usted y no lo tiene. Entonces, pues agradecida con mi Señor, Dios poderoso de Israel, que Él hace en nosotros su santa voluntad perfecta y buena siempre. Qué lindo es el Señor. Amén. Le damos gracias al Señor por esos testimonios, amados. Yo en estos días he sido testigo también de testimonios de sanidades que Él hace. De Medellín me llamaron porque un muchacho jovencito tenía un dolor que lo tenía al borde no sé, de irse a la clínica horriblemente y oramos al Señor inmediatamente porque fue una de las órdenes que yo recibí, que no hiciera ninguna promesa, sino que inmediatamente orara, que es lo que estoy haciendo en este momento. Y oramos inmediatamente, esas personas estaban felices de poder orar, pero al siguiente día me comentaron que esa persona había dormido muy bien, plácidamente, que se le había quitado el dolor, que estaban muy contentas, y de manera que yo le doy gracias y honra en todo al Señor por esto, porque la gloria es para Él, es de Él. Él lo hizo, nadie más lo hace. Nosotros oramos, pero realmente Él es el que hace. Él es el dueño, es el dueño de nuestras vidas. Estas obras no son nuestras, son las obras de Él. De manera que le damos gracias al Señor amado. Muy bien. Vamos para la tercera pregunta entonces, y hablemos de un milagro del Señor Jesús que haya impactado su vida. Uno solo, que usted haya estudiado y que por esto me impactó. Bueno, inicio. Dando gracias, pastor, por la invitación a este foro tan maravilloso de mi iglesia. Sé que es uno de los milagros de mi Señor Jesús, pero realmente son 2 milagros que impactaron mi vida y han impactado. Uno está en Mateo, capítulo 8, versículos 1 al 4, donde el Señor llega y limpia de lepra a alguien. Y dice, o sea, si tú quieres, puedes hacerlo. Es esa confianza, es esa certeza de lo que se espera. No se ve en el momento el milagro, pero esa persona se lo pide con tanta fe al Señor, el Señor le limpia la lepra, se la quita. Y el otro milagro es en Mateo capítulo 9, versículos 27-31, y es cómo le devuelve la vista a estos ciegos, ¿no? Entonces, algo que me llama la atención de estos 2 milagros es que primero creen con fe y saben que el Señor tiene el poder de hacerlo. En ningún momento lo dudan. Nosotros lo sabemos, el Señor, cuando nos acercamos a Él y tenemos esa certeza de que Él lo puede hacer, Él lo hace. Es esta fe con la que nosotros nos acercamos al Señor. Y lo otro que me llamó mucho la atención en estos 2 milagros es que el Señor les dice, mira que nadie lo sepa, mira, no le digas a nadie, no vayas y le cuentes a nadie. Y yo decía, pero pues con un milagro tan espectacular que le pasa a uno en la vida, ¿cómo no va a ir a decirle a todo el mundo, mira, el Señor es real, es vivo, yo quiero contarlo? Y el Señor, estudiando su palabra, dice, es que no quiero que ustedes se queden en cosas, en una sanidad física. Yo no vine solo para una sanidad física, yo vine a llevarme las enfermedades y los dolores del pecado y de todas las consecuencias de las malas decisiones que ustedes han tomado. Entonces,
¿Quién duda que el Señor no pueda hacer un milagro de sanidad física? Eso tenemos que tener la certeza, pero Él vino y murió en la cruz para algo más allá, es darnos una vida eterna, una sanidad total, al 100%. Entonces, sí, gloria a Dios por toda la sanidad física que Él da, pero también Él vino por mucho más. Él vino para sanar nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma, alejarnos de cosas que dañan su obra perfecta. Entonces, estos dos milagros me llaman la atención. Eso, la fe con la que ellos piden al Señor, con la certeza de que Él lo va a hacer y la petición que el Señor les hace, pero no vayan a decirlo. Es para que no nos olvidemos cuál es el objetivo de amor que el Señor cumplió al morir en una cruz. Fue venir a limpiar todo lo malo que nosotros tenemos. Entre eso está la sanidad física, pero sobre todo es toda la labor que Él vino a hacer para que todos seamos salvos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, muy bien. Hermana Dorita. Bueno, son muchísimos los milagros que la palabra se narran de sanidades. Pero a mí me ha impactado siempre el de la mujer con flujo de sangre. Y ese está en Lucas 8, 43, 48, 46 más o menos. Y dice, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. Ella un día se le acercó por detrás y le tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de su sangre y el versículo dice que él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Si miramos la palabra de Dios, es una mujer que duró 12 años, nada fácil. Seguramente sometida a no poder relacionarse socialmente, no tener un esposo, limitada en muchas de sus acciones, porque 12 años es también de pronto escasa en dinero ya, porque había gastado, acá dice la palabra, que había gastado en médicos todo cuanto tenía, y no ninguno lo había podido curar. Ella había oído de Jesús, y ella dijo, no, si Él tiene el poder para sanar, ella tomó la decisión, voy a tocarle así sea al borde del manto nomás, y con esa sé que voy a hacer su gracia. Estaba tan segura, tenía esa fe tan poderosa, que ella no lo dudó un instante, sino que fue y tocó el manto, y efectivamente el Señor la sanó en el mismo instante. ¿Y qué le dijo Él? Tu fe. Esa fe poderosa que la que lo salvó, la que la sanó. Y aparte le dice, ve en paz. La paz que ella había perdido durante todos esos 12 años, se la dio el Señor en ese instante. Para mí, ese pasaje bíblico me parece qué rico poder llegar a tener una fe que no lo haga uno tambalear en ningún instante, pastor. Amén. Todos esos milagros, todos lo sabemos, pues nosotros sabemos que por la Escritura lo conocemos, que los milagros de Jesús fueron la manifestación del Padre. O sea, Jesús quería enseñar la existencia de Dios a los que no lo conocían. Y a los que lo conocían, digamos a los judíos, a través de los milagros les mostraba el poder de Dios. Del Padre. Eso es lo que Él vino a mostrar. Yo vengo a mostraros el Padre. Muy bien, entonces le damos gracias al Señor y vamos para la cuarta pregunta. ¿A qué se refería el Señor Jesús cuando dijo a sus discípulos? En Marcos 16, versículos 17 y 18. Bueno, en parte, una cosita, un puntico chiquitico sobre la sanidad. Sobre los enfermos pondrán sus manos y ellos sanarán. ¿A qué se refería? A ver, le toca a hermana Dorita iniciar. Bueno, hermano, pastor, en este pasaje, el Señor estaba enseñando qué hacer y qué iba a pasar. Estaba enseñando cómo hacerlo,
colocar las manos sobre los enfermos. Él dijo específicamente, y que con eso serían sanos, ¿sí? Y también estaba impartiendo autoridad a los seguidores que eran sus discípulos, les estaba dando autoridad a ellos. Y también hoy, en este tiempo, pues para todos los justos, o sea, los que, es decir, salvos, aplica también toda esta enseñanza, porque nosotros también oramos, colocamos las manos sobre los enfermos y ellos son sanados. Pero es indispensable que para quien está enfermo, primero reciba al Señor, conozca el Evangelio, con el fin de que el Señor empiece a trabajar en su corazón, en su vida. Muy bien, muy bien. Ese punto es importantísimo porque a veces suceden cosas o no pasan cosas, pero Dios tiene un propósito más allá de esa oración. Pero vamos a ver qué dice nuestra hermana. Muy bien. Bueno, el Señor le da a los discípulos esa autoridad para sanar dolencias, enfermedades. Y a nosotros también nos está enseñando y nos califica para poder cumplir una misión. Dirán, pero bueno, entonces yo impongo las manos y puedo sanar. Antes de eso, nosotros tenemos que aprender a orar. Tenemos que presentar delante del Señor todas nuestras peticiones. Aprender a orar, a interceder por los demás. Hay una porción de la palabra que me gusta mucho, está en Santiago capítulo 5, versículos 14, 16. Y dice que si alguno está enfermo dentro de la comunidad, preséntelo a los ancianos y oren por él. Hagan la oración de fe con él. Y el Señor empieza a obrar. ¿Cómo obra? Según su voluntad. O sea, el Señor obra según su voluntad. Pero ¿cuál es nuestra obligación? Así como el Señor lo dijo en su momento a los apóstoles, es que nosotros estamos siendo enseñados, estamos siendo calificados para orar, para interceder los unos por los otros. Llevemos la oración de fe a los necesitados para dar consuelo, para dar refrigerio a sus huesos. Entonces, cuando nosotros damos consuelo y ánimo a alguien que está enfermo, con dolencias físicas, con un dolor que ni siquiera el medicamento lo puede quitar, tengamos la certeza y la fe que el Señor viene y obra. Pero nosotros estamos obligados, nosotros que conocemos al Señor, tenemos la obligación de orar por ellos para dar consuelo y refrigerio y ánimo. Muy bien, muy bien. Damos gracias al Señor por esta respuesta, porque aclaran cosas y nos ayudan a cumplir de la mejor manera con esta misión que tenemos de ayudar al afligido, al que tiene dolor. Muy bien. Dorita, ¿de qué depende un milagro de sanidad? ¿Perdón? ¿De qué depende un milagro de sanidad? Bueno, yo creo que eso depende, pues tiene como varios factores. Yo pienso que depende también de la persona que ora, ¿no? Que sea una persona que cree totalmente que salva. Ese para mí es importante. Que tenga mucha fe, que al orar, el Señor va a contestar la oración, va a responder la oración. Y que tenga una vida íntegra. Para mí estos tres son como, digamos, como los pilares para poder uno, o sea, para que se dé el milagro, más exactamente. Y la palabra de Dios, la palabra dice en Juan 9:31, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Entonces tenemos que tener una vida limpia para poder también llegar y que la oración llegue al propósito. Sí, muy bien. Eso no es lo que yo creo. No, muy bien, no es solo el poder, ¿no? El tener el poder, sino estar íntegro delante del Señor, ¿no? ¿Sí? Y operar con fe delante del Señor. Muy bien. ¿Qué vas a añadir, hermanita Amparo? Aquí pues lo mismo lo que dice Dorita, o sea, es tener la fe, ¿no? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, ¿no? Ser obedientes al Señor,
podernos presentar delante de Él. O sea, nosotros no estamos totalmente limpios, somos pecadores. Todos los días tenemos que reconocernos así delante del Señor. Y el Señor, Él nos conoce, Él nos ha llamado a no ser siervos, sino amigos. Somos amigos del Señor. Entonces, cuando uno es amigo de alguien, lo conoce tanto que uno sabe qué necesita, y el Señor conoce nuestro corazón. Él sabe hasta dónde podemos resistir, sea por nosotros, sea por nuestra familia. El Señor tiene un propósito en nosotros. Hay una palabra que me llama mucho la atención, es Salmo 138, versículo 8, y donde dice que Jehová va a cumplir su propósito en nosotros. Su misericordia es nueva cada día y es para siempre. Entonces, el Señor va a hacer su propósito en nosotros, y nosotros tenemos fe. ¿De qué depende el milagro de la sanidad? De obediencia al Padre, de entregarnos a Él al 100% y de creer que Él puede ¿qué? Hacer su propósito en nosotros. Bien, muy bien, muy bien. O sea que aquí se conjugan dos cosas importantísimas. Primero, pues, orar con fe, definitivamente, ¿no? Mateo 17:20, ¿sí? Si tenéis fe como un grano de mostaza, le diréis ¿a quién? A este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, ¿sí? Y nada os será imposible. Y la otra escritura en Mateo 7:11, Mateo 7 al 11, que dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Eso se lo dice el Señor a sus discípulos, a sus hijos. Eso lo pueden hacer si están preparados para eso, por fe. Y también debe conjugarse la otra parte, que es la voluntad de Dios, ¿no? Que sea la voluntad de Dios para hacerlo en este momento, porque si Él quiere lo puede hacer, pero también puede hacer más tarde, o no hacerlo, ¿cierto? Pero bueno, en todo caso, estamos claros en eso. Muy bien. Vamos a la sexta pregunta. ¿Hay algunas condiciones para orar? Condiciones, como requisitos, si hay alguno, 1, 2, 3, y ustedes, a ver, Amparo, ¿le corresponde a Amparo? Sí, señor. Bueno, condiciones para orar. Yo pienso que existe una regla general, y nos la enseñó nuestro Señor Jesucristo, y es que se haga la voluntad del Padre, ¿sí? Eso es. Fuera de eso no hay nada, la voluntad de Él, su misericordia sobre nosotros. Ahora, algo muy personal que yo hago es, yo entro a mi habitación, yo oro con el Señor, clamo al Señor, hablo con mi Señor, con el que gobierna mi vida. Yo estoy con Él en intimidad, me humillo todo lo que yo llego a hacer, reconozco mis pecados, reconozco lo que soy, y le pido a Él no haga, porque es que uno no puede ser, perdónenme la expresión, atrevido con el Señor. El Dios no es un Dios pequeño, Él es un Dios poderoso, y yo no le puedo ordenar a Él y decir, sáneme, o haga. No, Señor. Lo que tenemos que pedirle a Él es, si tú deseas, si tú quieres, si yo hago gracia ante ti, Señor, ante tus ojos, que sea tu voluntad, dame entendimiento y dame el cómo hacer las cosas que tú quieras que yo haga en mi vida para ser mejor para ti, Señor. Tenemos que ser obedientes. A veces nosotros pedimos algo, sea una sanidad física o llámense otra cosa, y nosotros queremos escuchar una respuesta, y es lo que nosotros queremos escuchar. Y si se sale de ahí, entonces ya el Señor, algo pasó. Y no, nosotros tenemos que orar pidiendo la voluntad del Señor, y sobre todo entendimiento para nosotros, para ser obedientes y actuar como el Señor nos está exigiendo. Si el Señor nos está diciendo, mira, pero es que tú tienes que cambiar esto, hacerlo, y pedirle al Señor eso, y que tenga cuidado de nosotros. Él siempre va a estar ahí con nosotros ayudándonos, pero tenemos que eso, en intimidad, ser obedientes,
ser diligentes cuando el Señor nos está diciendo qué hacer. Amén. Gracias, Amparito. Ahorita, ¿qué dices tú? ¿Qué añades? Bueno, creo que sí existen algunos requisitos o algunas condiciones, algunas estrategias, llamémoslas así. Sí. Y yo me basé o leí, el Señor me dio la palabra en Santiago 5, 14, 15, que Amparito lo mencionó ahorita, y dice que si está alguno enfermo entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndoles con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo. Y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Bien. Aquí el Señor dice que llamemos a los ancianos, y los ancianos para mí es la autoridad, o sea, se tiene que tener autoridad. Bien. El segundo es, ¿qué dice que debemos hacer? ¿Cómo lo debemos hacer? Ungiendo con aceite, en el nombre del Señor. Para mí esos son como unos requisitos indispensables. Y la oración de fe, bien, que es la que va a salvar al enfermo. O sea, bien, el Señor ahí nos está indicando como los pasos a seguir. Sí, y también, señora, de todo esto, los pecados son perdonados. También nos da otras armas, o otra manera también, que es el ayuno. Con ayuno podemos orar. Pues la oración. También tenemos la intercesión, la sangre de mi Señor, porque la sangre de mi Señor dice en su palabra que por sus llagas somos curados, ¿sí? No. Y también creo que es por la confesión y arrepentimiento de pecado. Bien. Eso es lo que yo creo que son como las armas que el Señor nos da, los requisitos, las condiciones que el Señor nos da para poder llegar a la sanidad. Muy bien. Entonces vamos a hacer un pequeño resumen en este momento. Oramos en el nombre de Jesús y ungiendo con aceite. Amén. ¿Sí? Amén. Sabemos que el aceite es el símbolo del Espíritu Santo, ¿no? No, es necesario orar en el nombre de Jesús, ¿no? Hacerlo con humildad, ¿no? Hay que hacerlo con humildad delante del Señor, ¿no? Y en sujeción a Dios. Hacerlo según la voluntad de Dios, y esa es la sujeción, ¿no? Bien, hacerlo con fe, no puede hacerse sin fe, en integridad delante del Señor, con obediencia al Señor también, amén. Es importantísimo eso, ¿no? Y nos podemos ayudar con ayuno y con otra clase de digamos, con intercesión continua, esa oración como reforzada delante del Señor. Estamos de acuerdo en eso, ¿no? Para que aprendamos a hacerlo y nuestra oración sea efectiva delante del Señor. Amén. La séptima pregunta que tengo ya para terminar esta conversación es: ¿y si oramos al Señor y se cumplen todos los requisitos de los cuales hemos hablado hace un poquito, pero no se da el milagro? ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos? ¿Qué sucedió ahí? ¿Qué debemos hacer? A ver, ¿a quién le corresponde? Bueno, Pastor, ahorita yo tengo una porción de la palabra, Proverbios 3, del 6 al 8, y dice: reconoce al Señor en sus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Dios, Él siempre hace el milagro, Él siempre sana. Ahora esperábamos. Si yo tengo la certeza de que si yo me humillo ante el Señor me va a ver con gracia. El Señor va a poner su misericordia en mí. Ahora, si no era la sanidad física, es porque viene algo más y no va a dejar su obra inconclusa. Y si ya concluyó, es porque ya estamos muy bien preparados para estar en su presencia. Entonces, alguien me decía alguna vez que cuando uno es cristiano no tiene pierde.
No es fácil. El Señor nos dice que están en el mundo y vamos a tener tribulación y vamos a tener tantas cosas, enfermedades, tristezas, pero va a ser por un momento. Pero una vez el Señor ya concluye con nosotros, Él no va a dejar que nosotros quedemos ahí como, Señor, ¿y entonces tú no lo hiciste? No, la obra, así no lo veamos, porque Él es el dueño de la obra, Él es el que lo hace. Entonces, no podemos llegar a decir, no, mire, hice lo que el pastor me dijo, hice lo que la hermanita Dora dice, lo que la hermanita Amparo dice, y no veo mi milagro. Muy seguramente es porque no es en el tiempo de nosotros. Algo falta, algo falta porque suceda, pero el Señor siempre va a hacer el milagro. Tal vez no lo vamos a escuchar ni ver como nosotros lo queremos, pero sí en la voluntad perfecta y buena del Señor siempre. Entonces, con el Señor no hay pierde. El Señor es poderoso, es un Dios grande y poderoso y Él nos ama porque Él es nuestro Padre. Perdón. Dorita, ¿qué quieres añadirle? Bueno, yo creo que nuestra misión consiste en poner en nuestras manos sobre los enfermos, creer en la palabra, orar y hacer lo que la palabra nos demanda, ser obedientes a su palabra. Y pienso que no hay que hacer nada más, solo esto, porque el Señor es soberano y solo a Él le compete lo que Él tenga. Y además porque Él también conoce el corazón del enfermo, porque Él sabe cómo es su fe, su condición, y Él obrará de acuerdo con sus planes y Él los hará de acuerdo con cada propósito en que tenga para cada uno. Muy bien, bien. Sí, realmente pues, todo se lo dejamos al Señor, nosotros tenemos que hacer lo que nos corresponde a nosotros, ¿no? Entonces que lo hagamos bien como Él manda, ¿no? Correctamente. Mire que en esta parte, ¿se acuerdan de esa escritura que está en Lucas 10:20? En donde los apóstoles vinieron y empezaron a contarle al Señor que los demonios se les sujetaban, que echaban los demonios y los reprendían, y estaban felices, felices, felices. Y el Señor les dijo algo. No lo regañó propiamente, pero les dio una lección. Y les dijo, no os regocijéis de que los espíritus se os sujeten, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. O sea, realmente es que ese es como la meta principal de nuestra oración, ¿sí? A veces hay personas que solamente piden sanidad física. Ellos quieren solamente la sanidad física y, digamos, es lo único que en este momento creen que necesitan, ¿sí? El Señor nos ha enseñado a nosotros que realmente lo que todo hombre necesita es la vida eterna. Cuando al Señor le pedían muchas veces sanidad, es lo primero que decían, tus pecados te son perdonados. Y la gente miraba, ¿cómo así que le pedimos que sane y ahora está diciendo que, sobre todo los fariseos, ellos, y ahora dice que los pecados se les son perdonados, pero ¿quién está pidiendo que perdone pecados? Lo que pasa es que eso era lo más importante. Él había venido a perdonar pecados. Aunque la otra parte de la misericordia, el amor, la ternura de Dios con el hombre enfermo, pues funciona. Entonces, realmente lo más lindo es que todas las personas a las cuales nosotros, digamos, contactemos para oración o nos contacten para oración, reciban la unción del Espíritu, a Jesucristo, el camino, la verdad y la vida. Esa es la meta, la vida eterna. Amén. Eso es lo más importante. Amén. De manera que yo estoy feliz en este momento de concluir este foro con ustedes. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, digamos, debatiendo este tema tan lindo, tan especial. Y vamos a darle gracias al Señor por habernos usado. A ustedes las han usado maravillosamente, han trabajado muchísimo. Vamos en este momento a levantar nuestra oración delante del Señor y vamos a pedirle al Señor
por los enfermos que en este momento están, quizá hay personas que están escuchando en este momento este debate, esta conversación, esta charla, y necesitan una sanidad. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, nosotros en este momento queremos pedirte, oh Dios, que tú traigas sanidad a las personas que en este momento están enfermas y están viendo esta charla, la están escuchando, la han escuchado y han creído y creen que tú puedes sanarla, Señor. Por eso en el nombre poderoso de Jesús, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, oh Padre eterno, nosotros te pedimos sanidad, sanidad. Toca esas vidas, toca esos cuerpos, toca esos órganos que están enfermos, ayúdalos, Señor, sánalos, quita el dolor, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, porque tú eres Dios poderoso, que tú sanas y salvas, Señor, y perdona los pecados, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias, amén, Señor. Amén. Muchas gracias, amadas invitadas, Amparito, Dorita, gracias. Y gracias a Miguel y a los demás que han colaborado, ¿no? Muchas gracias. El Señor los bendiga. Pastor, muy amable, hermanos, buenas noches, Dios los bendiga. Pastor, muchísimas gracias por la invitación. De verdad que es una alegría, un gozo. Y para todos mis hermanos les deseo que reciban misericordia, paz y amor en abundancia cada día de sus vidas. Un abrazo para todos. Dios los bendiga grandemente. Muchas gracias. Amén. Dios los bendiga. Amén. Bueno, hermanos, espero les haya gustado el servicio de hoy. Síganos en nuestras redes, en Facebook y en YouTube, que están saliendo en la parte de acá. Y si tienen oraciones o peticiones, por favor escríbanos al WhatsApp. Dios les bendiga.